a comenzar con un tema muy importante en comercio exterior, con los costos. Primero que nada, quería hacer un comentario, yo les mandé un mail, y ustedes saben que el jueves pasado aprobó el Consejo Directivo la modificación en el calendario académico. Lo que se propuso es una extensión del segundo cuatrimestre, del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que se comenzó semanas más tarde. ¿Sí? Más allá de que en nuestro caso, por ejemplo, la aula estaba abierta, pero los temas nos estaban dictando, etcétera, como sucedió en la mayoría. Habrán visto que hay una mesa de final en agosto, y que se corrió en lo que sería el receso invernal. Por ese motivo, ¿sí? Y atento a las solicitudes también del departamento, de cumplir con los contenidos, de buscar darle la máxima calidad y no perder lo que habitualmente se dicta año a año, es que con la profesora Sánchez de los viernes también corrimos, ¿sí?, las fechas en función de la misma cantidad de días que se extendió el calendario académico, ¿sí? Por lo tanto, el primer parcial quedaría el 13 de junio, se corre casi 15 días. Lo que no vamos a modificar es la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Que la dejamos el 22 del 6, ¿para qué? Para que, como estamos viendo que hay bastantes problemas, para que los profesores tengan posibilidades de hacer las devoluciones y en ese tiempo que quedan de clases, más el receso invernal, más las fechas de final, ¿sí?, puedan quizás rearmar o reorganizar los contenidos. Habitualmente, una vez que entregan el trabajo práctico, lo que sucede es que empiezan a estudiar para el parcial y se pierde un poco el hilo del trabajo. La idea por eso es dejar el 22 del 6 la primera entrega del trabajo práctico y el 13 del 6 el primer parcial. Con respecto al recuperatorio, ¿sí? Antes de definir la fecha, en las primeras semanas de agosto, ahora en agosto va a estar los finales, queremos tener algunas precisiones más, ¿sí? Entonces, porque tampoco sabemos si se va a volver a la virtualidad el cuatrimestre que viene. Por lo tanto, en principio nos vamos a manejar con las fechas hasta el receso invernal y vamos a esperar a tener también retroalimentación del departamento y ver cómo van siguiendo, ¿sí?, el tema de la cuarentena y la pandemia. Aunque, por cómo se están dando las circunstancias, ¿sí?, va a ser bastante complicado que volvamos a la presencialidad en agosto, pero tenemos que ver las diferentes posibilidades. Eso por un lado. Por el otro, tengan en cuenta que el parcial va a ser modalidad virtual. Creo que a partir de mañana, no estoy segura en cuanto a plazo, sino mañana o pasado, fíjense, martes, miércoles, vamos a comenzar a subir en el aula virtual formularios de autoevaluación, ¿sí? Estos formularios para nosotros solamente tiene que ustedes lo realicen algo conceptual, no la calificación, no influye en la calificación ni del parcial, ni en el trabajo práctico, ni nada. El objetivo es que ustedes autoevalúen los contenidos, ¿sí?, si los leyeron bien, si tienen dudas, para que también conozcan algunos tipos de preguntas que podríamos hacer nosotros, qué parte de los contenidos nos interesan. No significa que algo que no está en autoevaluación no se ponga en el parcial. Sí, para que vayan viendo las preguntas, para que vayan viendo dónde sí están quedando los baches. Eso por un lado. Por el otro,
La modalidad de parcial lo vamos a ir definiendo en estos días. ¿Sí? Seguramente va a ser un formulario en donde los procesos de autoevaluación. ¿Sí? Aquellos que tengan dudas después con las correcciones del formulario de autoevaluación, nosotros los lunes nos sobra una clase, en el calendario que subimos, y lo vamos a usar para consultas, dudas. De todas formas, aquellos que vayan completando y vayan teniendo dudas, lo que les vamos a pedir es que las vayan haciendo también acá. No me aparecen, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir y voy a volver a entrar, ¿sí? Porque si no, no me deja admitir a nadie más. A esta hora, la verdad que la conexión de internet es bastante débil. Es más, si ven, está súper oscuro. Entonces, voy a salir un segundo, vuelvo a entrar, a ver si me deja aceptar más gente. Por lo menos la vez pasada hicimos así. Exactamente, si entran con el mail de la facultad, entran en forma directa, pero hay mucha gente que está entrando. A ver, sale y vuelvo a entrar. Bien, bueno. Ahí algunos más me dejó admitir, pero es un problema. Yo lo que les sugiero a todos es que ingresen, ¿sí? Con la cuenta de FRBA, ¿sí? Así pueden entrar en forma automática. ¿Alguna duda, algún comentario de los contenidos anteriores? Nos puso Bernardo, está en el chat, así que cualquier cosa también nos pones en las consultas a él, a Ezequiel. ¿No hay dudas? Sí, yo tengo una consulta, ¿te puedo hacer una consulta? Escucho a alguien que está hablando, pero escucho muy, A ver, ahí se escucha. muy bajito. Prácticamente nada. Si no, te lo escribo por chat. No, pero a ver si haces la pregunta. No, porque mi duda era con el tema de la entrega de los TP, porque en un Sí, momento habían mandado un mail, César me parece, que había que entregar algo así como el 8, pero no sé si era una entrega esas para eran las preentregas, sí, una entrega como para una corrección y después. claro, Ok. Pero no son obligatorias. exactamente. Esas son entregas previas que van haciendo, bueno, César, con los trabajos del viernes, Ujú. los lunes con Ezequiel, ¿sí? Pero son entregas previas para ir orientándolos. Claro, La entrega que se califica es la entrega del 22. perfecto, perfecto, gracias. No sé si me problema sonido mío. ¿Ustedes me escuchan? Sí, pero muy cortado se escucha. Claro, porque yo escucho demasiado bajo. ¿Sí? No, es un problema de la conexión. Bueno, voy a hablar lo más fuerte posible y pausado. Sí, hay interferencia, pero ahí no hay nada prendido, no hay nada conectado. Incluso no tenemos conectados los celulares a Wi-Fi, cosa de que esté toda la señal acá, pero de todas formas, es un problema serio en el horario. Bueno.
¿Alguna duda sobre el examen? ¿Sobre la fecha del parcial? Sí, ahora voy a intentar apagar la cámara, lo que pasa es que tengo que compartir. ¿Sí? Vamos a ver. Se apaga la cámara. Sí, voy a tener que salir y volver a entrar. Bueno, si no hay dudas sobre los temas anteriores, bueno, no sé, hoy la verdad la conexión no nos ayuda. Lo que tenemos que comenzar a ver hoy, y tenemos 2 clases, ¿sí? Es costos de importación. ¿Sí? A ver, que tengo una pregunta acá, perdón. Tomás, simulacro de parcial, vamos a hacer a partir de mañana y pasado formularios de autoevaluación. Algunas preguntas pueden ser similares a los sí. Si quieren considerarlo como simulacro a los formularios de autoevaluación, sí. Lo que no significa, vuelvo a repetir, que lo que esté en los formularios sea lo único que se evalúa, ¿sí? Se evalúa todo, salvo lo que vamos diciendo nosotros, esto no entra en el parcial. En principio, de lo que vimos, se evalúa todo, esté o no esté en los formularios. Los formularios de autoevaluación los estamos diseñando para decir que lo tomen ustedes como simulacro, si quieren, ¿sí? Como para que se vayan acostumbrando a la herramienta. Por eso estamos haciendo varias pruebas. También la plataforma con la conexión tiene sus limitaciones, entonces, por eso le digo, entre mañana y pasado van a ver que aparece el módulo 1, módulo 2 y este último, que lo vamos a hacer ya cuando lo cerremos, ¿sí? Bien. No sé si queda alguna otra duda. Sí, dije 13 al 6, perdón. Sabrina, es 13 de julio. Estamos ahora, si no sería ya la semana que viene. 13 de julio, es verdad. El parcial es el 13 de julio y nos queda una semana. El 20 de julio va a ser la devolución, las notas, la corrección. Sobre todo, nosotros usualmente hacemos esto para que no queden dudas, ¿sí? Y aquellas que tuvieron inconvenientes. Si lo hacemos presencial, también lo vamos a hacer en forma virtual. Lo que comentaba de la clase de hoy es que vamos a dar inicio, ¿sí?, a uno de los temas que es más importante dentro de lo que es la gestión del comercio exterior, que son los costos. Si bien habíamos dicho que tanto la evaluación, la valoración, la clasificación, la determinación, por supuesto, de la logística, de un flete correcto, es muy importante, determinar correctamente la destinación, la documentación y los plazos. El cálculo del costo es fundamental a la hora de, primeramente, decidir si voy a importar o no. Si ustedes vieron la secuencia, van a ver que hay como 3 patas. Cuando yo encuentro una necesidad, tengo que decidir, ¿es viable normativamente? Es decir, ¿este producto se puede importar? ¿Tengo proveedores?
hago la clasificación, la valoración, y dentro de esta valoración también tengo que hacer un cálculo de costos, ¿sí? Y acá, antes de comenzar a compartir pantalla, quiero hacer una aclaración, porque nosotros vamos a hablar de costos en el sentido de comercio exterior y en lo que la normativa de comercio exterior establece, ¿sí? La normativa aduanera. Hay conceptos, sobre todo que después vamos a ver en exportación, que difieren de lo que quizás ustedes conocen para costos contables. Entonces, vamos a trabajar muchas veces con este doble sentido de algunos conceptos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a contabilizar como costos, muchas veces en otros ámbitos puede llegar a tener otros nombres, ¿sí? Entonces, aviso, porque ya nos ha pasado, que después ustedes empiezan, no, porque yo vi costos variables, no. Lo que ustedes vieron en contabilidad, lo que ustedes utilizan a nivel corporativo, sus respectivas empresas, está bien, correcto. Nosotros acá vamos a tomar una posición normativa. Y quiero resaltar esto porque lo que nosotros vamos a utilizar es lo que se establece, que no significa que muchas veces muchas empresas tomen su propio sistema para el cálculo del costo de importación, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir, sobre todo aquellos que estén trabajando en comercio exterior, si tienen dudas, si tienen consultas, que las hagan, pero recuerden que nosotros evaluamos esta metodología, ¿sí? Voy a intentar compartir la pantalla. Patri, cualquier cosa, avísame si tenés inconvenientes y comparto la presentación. Supuestamente está compartiendo, pero... De acuerdo. Tengan en cuenta que yo no puedo ver el chat, así que lo que les voy a pedir, que si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Que active su micrófono y haga la pregunta, o Bernardo, por favor, no la ven. Una de las cuestiones que tenemos que diferenciar en comercio exterior y sobre todo en importación, que es fundamental, la diferencia de costo y presupuesto. Y que por algún momento, cuando llega la hora del parcial o de los finales, todos se olvidan de esta diferencia y es donde más problemas tenemos. Para nosotros es tan importante el costo como el presupuesto. Incluso diría que operativamente el presupuesto tiene una relevancia hoy, sobre todo, o en la economía como la Argentina, donde tenemos problemas con el tipo de cambio, fundamental. El presupuesto me va a determinar el total de las erogaciones que debo realizar para poder concretar la importación, ¿sí? Tengan en cuenta, como vimos en clases anteriores, que no se trata solamente de pagar el costo de la importación, pagarle a mi proveedor, sino que además tengo una serie de gastos
aranceles, vamos a ver, tengo los gastos portuarios, tengo los gastos de terminal, una serie de gastos que voy a tener que pagar, voy a tener que cancelar antes de que la mercadería se nacionalice. Entonces, mi presupuesto en dólares es fundamental a la hora de la toma de decisión. Yo voy a decidir en función a esto, ¿sí? A esta herramienta. Por otro lado, el costo tiene que ver más con la parte contable de la empresa, tiene que ver más con la obtención de indicadores y tiene que ver más con la posible generación de precios de venta, costos de producción, etc. Es decir, el costo es una herramienta posterior que voy a hacer con datos fiables, con datos reales, una vez que la operación se lleve a cabo. En cambio, mi presupuesto lo voy a generar usualmente con información previa. Y vamos a ver que mucha de esta información previa, lo ideal sería que tenga una coincidencia con la realidad, pero suele pasar que porque mi mercadería estuvo unos días más en la terminal, porque hubo un gasto adicional, porque tuve que verificar fuera de término, si en otro horario, voy a tener gastos adicionales. Entonces tengo que tener una previsión. En nuestro país, como en la mayoría de los miembros de la OMC, el costo de importación, ¿sí? para realizar el costo de importación, nosotros vamos a utilizar el artículo 7 del GATT. En la Argentina está aprobado por la ley 23311, tanto el acuerdo como el protocolo de aplicación. Y este protocolo de aplicación no hace otra cosa que unificar a nivel internacional los pasos que se utilizan para la obtención de la base imponible, ¿sí? Sobre la cual se van a calcular los aranceles de importación. Esta metodología común en la mayoría de los países de la OMC, tengan en cuenta que no significa que todos los países después tengan una metodología diferente hacia el interior. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque no pueden replicar lo que nosotros vemos como costos, cálculo de costo y presupuesto en Argentina, para después aplicarlo, por ejemplo, en el trabajo práctico para hacer el costo de importación en Singapur, ¿sí? O en Alemania, en Brasil, sino que lo que se va a calcular o lo que se va a ver común es el cálculo de la base imponible. Para llegar a esta base imponible, hay una serie de métodos. Nosotros, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, no vamos a ver cada uno de los métodos. Sí tienen que saber que los métodos tienen un orden. Este orden no es azaroso y la aduana ni el importador, salvo en ciertas excepciones, puede elegir qué método utilizar, sino que primero hay que utilizar el método 1, que es el valor de la transacción. Si ese valor de transacción por algún motivo no es válido o está viciado, hay que pasar al método 2, ¿sí? Mercaderías idénticas, mercaderías similares, pero digamos que es prioritario el orden, no es aleatorio y no hay elección, y menos la aduana, ¿sí? La aduana, la FIP, para poder cambiar de método de valoración, tiene que justificar por qué el método anterior no es válido. Antes de continuar, ¿alguna duda? ¿No?
Así veo el chat. Nosotros ya habíamos visto que aduaneramente en importación mi valor en aduana era el CIF. Y es importante rescatar, porque después vamos a ver en Incoterms qué es la cláusula CIF, Cost Incidence Rate, que aduaneramente CIF es costo, seguro y flete, donde el costo va a surgir del valor FOB de una factura, el seguro va a surgir de la existencia de una póliza y el flete del documento de transporte. Es decir, este CIF que voy a declarar como mi valor en aduana, que va a ser parte, van a ver, de mi costo, de mi presupuesto, tengo que documentarlo. ¿Sí? Cuando yo hago la declaración aduanera para solicitar mi destinación, tengo que declarar este CIF, pero este CIF tiene que estar documentado, ¿sí? Entre los documentos que voy a presentar van a ser factura comercial para establecer el FOB, póliza de seguro, si la hay para el seguro, y documento de transporte para el flete. Es importante que tomen nota de lo siguiente y lo van a entender más adelante. No importa si yo compro una mercadería FOB, Edsworth, CIF, DAP, ¿sí? No importa el Incoterm o la cláusula comercial. Siempre voy a declarar este CIF o valor en aduana. Y este CIF, incluso cuando yo compro CIF como cláusula comercial, puede variar por los ajustes, ¿sí?, que tanto la aduana, a través de la aplicación del GAP, se me pide que efectúe. Ajustes que nosotros vamos a ver muy en líneas generales, pero, por ejemplo, hay ajustes positivos, que son cosas, ¿sí?, son ítems que deberían estar incluidos en el precio y no lo están. Por ejemplo, comisiones, gastos por emisión de documentación, envases, embalajes, matrices, ¿sí?, servicios que se presten para el diseño de un producto. Y hay otros, ¿sí?, elementos que deberían quitarse del valor en aduana. Por ejemplo, intereses por financiamiento, por ejemplo, bonificaciones, ¿sí?, entre otros. Estos son simplemente algunos de referencia. ¿Por qué son importantes estos ajustes? Porque vamos a ver que sobre este valor CIF se calculan los aranceles de importación y van a influir también en mi base imponible de impuestos. Entonces, los ajustes en más, ¿sí?, son los que más tienen en cuenta la aduana. ¿Por qué? Porque van a subir mi base imponible y por lo tanto voy a pagar más impuestos. En el caso de todos aquellos ajustes que yo quiera deducir, los voy a tener que documentar mucho más. ¿Por qué? Porque reducen, bajan mi base imponible y por lo tanto voy a pagar más impuestos. El tema de los ajustes es un tema muy sensible, ¿sí? Hay que saber trabajar muy bien. Usualmente cuando hay falta de documentación, los despachantes es algo que lamentablemente omiten. Porque puede generar alertas en el sistema de valoración, es decir, pueden tirar alertas en el sistema de valoración. Entonces, cuando hago ajustes, tienen que estar correctamente documentados.
Vamos a empezar con el cálculo, pero antes me gustaría saber si queda claro, si hay alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a comenzar con el cálculo, ¿sí? Al no tener la posibilidad de la presencialidad y del pizarrón, vamos a intentar hacerlo lo más claro y sencillo posible. Y lo que les pido, ¿sí?, es que interrumpan en caso de que haya algo que no les queda claro, para que no siga adelante. Ahí hay una consulta. En realidad, el despachante de aduana, cuando vos le presentás la documentación y le presentás toda la información de la operación, debería asesorarte sobre la inclusión de ajustes en más o menos. Quien va a decir si están correctamente aplicados es el sector de valoración de la aduana. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, que a veces, y quizás hay gente que está trabajando en el comercio exterior y dice, pero nosotros no hacemos ningún ajuste. Y usualmente los despachantes, cuando no tienen información suficiente, no tienen cómo documentarla, ¿sí?, optan por no hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver que una posibilidad es declarar el flete base. Ustedes cuando vieron transporte y vieron flete, ¿sí?, nosotros tenemos el flete más algunos conceptos, ¿sí?, como el bunker, ¿sí?, como otros adicionales. Estos adicionales yo los puedo descontar de mi precio de flete. Ahora, para descontarlos, tengo que tener la documentación en detalle. Usualmente esto no viene detallado, entonces si yo no tengo la documentación que me avale en el detalle de estos ajustes, no los puedo hacer. En realidad no es que no puedo hacerlo, sino que me puede generar un problema a la hora de documentar la operación y por lo tanto un retraso, ¿sí? A ver, vamos a empezar con el cálculo. Y es importante que en esta parte presten atención a lo siguiente. Nosotros aduaneramente tenemos que llegar a un CIF, que es mi base imponible, ¿sí? Costo, que como dijimos es el FOB documentado por la factura, un seguro y un flete. El FOB, ¿sí?, no significa que yo haya comprado en este término. Yo tengo que declarar este valor, no importa la condición comercial que yo haya realizado, en la que haya realizado la operación, ¿sí? Este FOB tiene que estar documentado por la factura o documento similar. El flete, que como dijimos, es el flete internacional, ¿sí? Acá no se van a incluir fletes locales. Y vamos a llamar flete internacional a todo flete, desde que la mercadería sale del depósito, es decir, desde el pick-up, del depósito del cliente, ¿sí?, depende del medio de transporte, no quiero confundirlos porque me parece que con esa frase, hasta la aduana de nacionalización. Este es el flete principal, pero por ejemplo, si es un camión, va a ser el flete desde que yo pongo la mercadería, ¿sí?, hasta que llega a una aduana. Si es en buque, es el buque hasta el puerto y o aduana donde realizo la importación. Esto es importante que lo tengan en cuenta,
porque cuando, sobre todo cuando realizo transporte terrestre, vamos a tener varios tramos. Y si yo la aduana, mercadería que viene de Brasil, en vez de hacer aduana en frontera, hago aduana en Buenos Aires, mi flete internacional va a llegar hasta Buenos Aires, ¿sí? Por más que haya un tramo en tránsito en el territorio aduanero. Entonces, todo mi flete internacional va a ser considerado hasta el momento o el lugar donde hago aduana. Y después tenemos el seguro internacional. Fíjense que después dice más o menos los ajustes. ¿Qué pasa con el seguro? El seguro no es obligatorio en comercio exterior, por lo menos en la legislación argentina. Es decir, yo puedo decidir si contratar o no un seguro de transporte internacional. La aduana no va a intervenir en esto, pero como la norma me obliga a declarar un CIF, yo voy a tener varias opciones, ¿sí? Y acá quiero que presten atención, voy a intentar ser lo más claro posible, y si hay alguna duda, le pido por favor que me interrumpa. Hay varias situaciones. La primera es que yo tengo contratado un seguro, ¿sí? Si yo tengo contratado un seguro, no hay inconvenientes. Declaro mi seguro pagado por pagar. En principio, esa es la regla. Tengo un seguro, presento la póliza, declaro mi seguro y no hay problema. Tengo mi FOB, mi flete y mi seguro. Ahora, ¿qué pasa si no contraté seguro? Porque la realidad, la mercadería era económica, es un tránsito bastante sencillo, no estoy interesada en ningún otro recargo que podría tener la operatoria. La aduana me va a obligar, en realidad no la aduana, sino que el sistema calcula por defecto un seguro, ¿sí? Que lo va a calcular sobre el 1% del costo más el flete, es decir, el FOB más el flete o el 1% del CFR, como técnicamente se dice. Si ustedes ven en el apunte, ustedes van a encontrar una fórmula, ¿sí?, que calcula el 1% del CIF, que es lo que la normativa establece. La normativa establece que en caso de no declararse el seguro internacional, se debe considerar el 1% del FOB más el flete. La realidad es que el sistema Malvinas, ¿sí?, o María, como se llamaba antes, por una cuestión de programación o de simplicidad, lo que hace es, al no declararse el seguro, se calcula 1% del CFR por más flete. Ese seguro se llama mínimo de referencia, ¿sí? No significa, y acá ojo que esto siempre genera un error, que yo tenga que pagar ese 1% del FOB del flete, sino que es un 1% teórico, que se va a usar solamente con fines estadísticos, para poder conseguir un CIF. Entonces, nadie va a pagar ese 1%, ¿sí? Simplemente le va a calcular el sistema. ¿Qué pasa? Después vamos a ver casos, ¿no? Pero ustedes, ahí lo que usted le figura es seguro, pagado por pagar, o mínimo referencia, el mayor. El seguro no es obligatorio, entonces también suele pasar que si yo tengo una póliza demasiado alta, ¿sí?, lo que voy a hacer es no declararla y declarar simplemente el 1 de referencia.
Claro. Pregunta, ¿no tenés que presentar documentos mostrando que tenés seguro anteriormente? ¿Podés hacer No, pasar como solo 1%? no, si vos tenés la póliza, vas a presentar la póliza, la vas a declarar. Pero vuelvo a repetir, el seguro no es obligatorio. Entonces, si vos, a ver, no es, vamos, es lo que sucede en la práctica. Si vos tenés una póliza demasiado elevada, ¿sí? Supongamos, vos estás importando un producto donde es muy sensible, corre riesgos, si tenés una póliza elevada, la realidad es que si vos tenés un seguro, voy a decir cualquier número para que sea así, no significa que eso valga una póliza, ¿eh? Supongamos que tenés una póliza de un 3%. ¿Por qué vas a presentarlo? ¿Por qué vas a declararla? ¿Sí? Cuando ese 3% te sube toda la base de la cual vos vas a pagar impuestos. En esos casos, ¿sí? Lo que se hace es directamente no declarar seguro y el sistema te lo calcula en forma automática. No es ilegal, ¿sí? Lo que estoy diciendo no es ilegal. ¿Por qué no es ilegal? Porque el seguro no es obligatorio. Ahora, si yo declaro una póliza diferente al 1%, sí tengo que presentarla. Es decir, cualquier valor que yo declare, tengo que documentarlo. ¿Qué sucede si yo tengo una póliza del 0,05, muy inferior al 1%? ¿Qué puede pasar? Usualmente el despachante me va a decir, guardala, declaramos el 1, salvo que los valores sean exorbitantes. ¿Por qué? Porque declarar un valor de póliza por debajo del 1% salta una alerta en valoración. Entonces, para poder arriesgarme a declarar un valor menor al 1%, ¿sí? Tengo que estar muy seguro de toda la operatoria, tengo que estar muy seguro de toda la documentación. Prácticamente diría que es no aconsejable, ¿sí? No es aconsejable en el día a día. Tendríamos que evaluar un caso muy específico, qué empresa se trata, cuáles son los antecedentes de esta empresa, del producto, etc. ¿Sí? Si no, directamente diría que es prácticamente inviable. Hasta acá, todas las dudas que tengan, miren bien la presentación, porque lo vamos a ir complicando día a poquito. Patricia, ¿me escuchás? Patricia. Hola. Prácticamente no escucho. Bueno, escribo para... Sí, creo que estoy teniendo yo problemas con... O si no, si alguno de los chicos escuchó la pregunta, perdón, Ezequiel o Bernardo. Sí, está bien, es un valor lógico. Sí. Sí, es un valor lógico. Habría que ver la póliza, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene? Habría que ver el medio de transporte, el tipo de mercadería. No hay un valor de póliza estándar. ¿Por qué? Porque la póliza va a depender de la mercadería, de quiénes son las partes, de los puertos, de los embalajes, de un montón de condiciones. Las pólizas se calculan sobre el CIF. Si ustedes van al apunte, van a encontrar una fórmula como calcula este 1%, como dice la normativa, sobre el CIF. Nosotros, para simplificárselos, damos lo que pasa operativamente, es decir, no vamos a tomar la fórmula en el parcial del CIF, sino vamos a tomar esto.
Con respecto a qué pasa con esa póliza del 0,55, vuelvo a repetir lo mismo. Si vos tuvieras que hacer la importación, habría que hablar con el despachante si conviene o no declararla, ver qué diferencias hay en la base imponible, qué diferencias hay impositivas, si la empresa podría tener algún inconveniente en cuanto a la declaración de valor, ¿sí? Usualmente en el caso de ese tipo de pólizas, sobre todo si los importadores son nuevos, los despachantes la dejan en el cajón y declaran el 1%, salvo que la compra sea CIF. Y esto quiero aclararlo. Cuando yo compro CIF o SIF, ¿sí?, que después vamos a ver la diferencia, no tengo forma de cambiar ningún valor, ¿sí?, salvo algún ajuste en específico, pero cuando yo estoy documentando una operación SIF o SIF, son los valores que tengo, ¿sí? Ya me va a aparecer la documentación así, son los que tengo que declarar. Sí, podrían hacerlo, pero tengan en cuenta esa situación, que aduaneramente, sobre todo ustedes que van a ser una empresa nueva, ¿sí?, una empresa chica, sin historial aduanero, es probable que el despachante les sugiera utilizar el 1%, ¿sí?, para evitar alertas de valor. Recuerden que cuando ustedes ingresan la documentación, hay varias áreas o ramos en la aduana. Una es el sector de clasificación y otra es el sector de valoración. La aduana tiene hasta 5 años para resolver cualquier conflicto en estas cuestiones. Entonces, lo que tenemos que evitar al documentar es posibles situaciones que nos retrasen, que nos demoren y que nos generen costos. Entonces, pueden hacer la evaluación, fíjense qué diferencias hay en las bases, pero usualmente lo que me ahorro en ese sentido no vale el riesgo, ¿sí?, que puedo llegar a correr operativamente, las demoras. Esto es a evaluar. Y Patricia, si me Sí. dejas sumar, ¿me escuchás? Sí, por supuesto, sí, sí. Otro punto, o principalmente lo que se evalúa hoy también con el riesgo, es que entra después, si vos tenés una diferencia de valor, se puede tomar o se suele tomar, más cuando tenemos problemas de divisa, de algún tipo de maniobra para poder girar divisas por más o por menos. Entonces después ya sale del ámbito de aduana y ya empieza en penal cambiario y demás. Entonces se empieza a poner cada vez más complicada el expediente, o si llega a una denuncia de infracción. O sea, sale del ámbito aduanero y ya pasa al Banco Central. Ahí está Ezequiel, que conoce más de la materia. Pero por eso se suele, cuando son temas de valor y que tienen tan poca incidencia, o sea, porcentualmente y por los dólares que le va a afectar, es tan poco, es que operativamente la recomendación siempre suele ser: paguen el mínimo que determina aduana, que es el 1 del CFR. Exactamente. ¿Sí? Es simplemente evitar conflictos que pueden salir más caros. Piensen, como dijo Bernardo, hoy aduana no es solamente aduana, es todo AFIP, todo BCRA, y que en esa investigación pueden saltar muchísimas variables. Cancelarnos una cuenta, prohibirnos girar al exterior, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien, fíjense, nosotros teníamos nuestro FOB,
con factura, seguro con póliza o 1%, flete, ajustes en más o en menos, ¿sí? Y eso me va a dar un CIF teórico o aduanero que va a ser mi valor en aduana. Sobre este valor voy a calcular los derechos de importación y la tasa estadística. Los derechos de importación van a surgir de la posición arancelaria. Ahora vamos a ver un resumen, ¿sí? Pero son los que vimos en políticas comerciales. Los derechos de importación, entonces pueden ser, ahora vamos a ver, porcentuales o específicos, y los vamos a calcular sobre este valor CIF. La tasa de estadística es una tasa que cuando surgió el sistema, en aquella época el sistema María, tenía como objetivo formar la base informática, es decir, poder digitalizar y poder generar estadísticas a los importadores y exportadores. La realidad es que, si bien tenía un plazo, se fijó y se convirtió en una caja muy importante para la CIF, al punto que en los últimos años ha ido variando en función a las necesidades de caja de los diferentes gobiernos, ¿sí? Hoy la tasa de estadística es del 3% sobre el valor CIF, es muy importante, y ustedes van a encontrar que hay una tablita, ¿sí?, que va a marcar los montos máximos. Por ejemplo, hasta creo que $10.000 era 180, una cosa así, ¿sí? Después lo vamos a ver mejor en los ejercicios, pero para todo hay montos máximos que van, sí, $10.000, entre 10.000 y 100.000, lo vamos a ver mejor después en los ejercicios. Pero tengan en cuenta que el 3%, no sé si ahí compartí, ¿y se ve la tabla o no? No. Tengan en cuenta que es el 3%, ¿sí?, hoy del valor en aduana. Antes de continuar, el CIF más los derechos de importación más la tasa de estadística me va a dar lo que se conoce como base imponible o base imponible de impuestos. Sobre este valor, sobre esta base imponible, voy a calcular los impuestos interiores o internos, que van a equilibrar el precio de la importación con respecto a los productos locales, ¿no? No, lo del 3% es nuevo, ¿sí? Se aplicaba el 2%, en realidad, claro, no, es el 3%, lo que pasa es que hay diferentes categorías, yo no lo puse. La tasa general, la tasa estadística es del 3% por máximos. Cambió, no recuerdo, no sé si los chicos se acuerdan, pero en marzo, abril de este año, teníamos un 2,5 y pasamos al 3. Incluso cambiaron las tasas, las bases, ¿sí? Los máximos. O sea, sería, siempre se aplica ahora con la tasa ahora el 3%, salvo que, o sea, si no sobrepasa el máximo establecido. Claro, si sobrepasa el máximo, aplicás el máximo. Joder, buenísimo, gracias. ¿Sí?
Pero tengan en cuenta que, no recuerdo la fecha del decreto, no sé si los chicos se acuerdan, pero si no fue de febrero, fue marzo, abril, estos últimos tiempos, lo tuvimos que cambiar incluso en el apunte, porque la tasa anterior se había fijado hasta diciembre y se prorrogó y después se cambió. La tasa de estadística, lo que tienen que tener cuidado, ¿sí?, al momento de aplicarla, porque lo que va cambiando es quiénes están afectados por la tasa de estadística. Entonces, y aclaro esto porque también cuando el momento que ustedes rindan, yo siempre lo que recomiendo es intenten rendir la materia en los primeros tiempos. Nos está pasando gente que hace 6 años y se presenta ahora y se encuentra con un cuadro completamente diferente. Hoy la tasa de estadística aplica a la mayoría, ¿sí?, de los productos, ¿sí?, sin importar origen, exceptuando esta última versión a los países, a los productos provenientes de origen Mercosur. Pero, sí, eso es hoy. ¿Sí? La normativa hoy, que puede variar de acá a fin de año. Nosotros vamos a tomar esto, pero tengan en cuenta en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, la tasa anterior no importaba origen de la mercadería. En este caso, para evitar conflictos que había con Brasil, los productos originarios y procedentes de Mercosur no aplica tasa, en realidad no es que no aplica tasa estadística, sino aplica tasa cero. Pero es a revisar, ¿sí? Esto puede cambiar de acá a fin de año en cualquier momento. Fíjense cuando yo les hablaba de lo que teníamos que declarar, la importancia de documentar el flete, el seguro, la importancia de los ajustes. Fíjense que cada paso que voy estoy sumando a mi base de impuestos. Entonces, obviamente, el objetivo del importador va a ser reducir estas bases, mientras que la AFIP lo que va a intentar es chequear que ustedes no las reduzcan para que no paguen menos impuestos. Pero vamos a ver el tema de los derechos. Después las tasas, los cuadritos los vamos a ver con la práctica. ¿Qué tipos de derechos tenemos? Tenemos, por un lado, derechos ad valorem, que son derechos porcentuales, es decir, un porcentaje sobre el valor CIF, 5, 10, 20, 30%. Estos derechos ad valorem se establecen a través, o los determino a través de la posición arancelaria. Si quiero saber cuánto paga de arancel de importación un producto, busco la posición arancelaria y veo, ¿sí?, cuánto tengo que pagar. Ahora, cuando ingreso al nomenclador, me voy a encontrar que tengo diferentes tipos de aranceles. Arancel externo común, o AEC, arancel de importación extrazona, DIE, arancel de importación intrazona, DII. Vamos a ver estos. El arancel externo común es el arancel que va a pagar cualquier mercadería, ¿sí?, sin importar su origen ni procedencia, y es un arancel que fue acordado por todos los miembros del Mercosur. ¿Qué significa? El AEC para una mercadería X es lo mismo en Argentina, en Brasil, en Uruguay o en Paraguay. Para modificar este AEC debe haber acuerdo entre los diferentes países. Por eso hubo ciertas modificaciones el año pasado y al principio de este,
generaron, y quizás ustedes hayan escuchado, conflictos, rispideces, ¿sí? Porque este arancel, en realidad, no se puede modificar salvo acuerdo de las partes contratantes, de los 4 socios. Hoy vuelven a ser 4 socios fundamentales, los fundantes. Ahora, cuando se creó, ¿sí?, el Mercosur, y cuando se creó también el nomenclador común y se negociaron los aranceles, hubo ciertas posiciones las que no se llegó a acordar. Por ejemplo, algunos ítems de la industria automotriz, algunos ítems de la industria azucarera, ¿sí? Son muy pocas posiciones arancelarias, el 99,9% fue acordada, pero hay algunos productos que no se llegó a acordar, es decir, los países no se pusieron de acuerdo en un arancel común. En estos casos aparece el DIE, es un arancel que va a aparecer en estas posiciones arancelarias y que en este caso lo puede modificar cada uno de los países, en el caso de la Argentina, el Congreso de la Nación. Entonces, el DIE sí se puede modificar. ¿Cómo sé, ¿sí?, sin leerme toda la normativa, si un producto aplico el AEC o aplico el DIE? Simple. Si el AEC y el DIE son idénticos, se aplica el AEC. Y acá quiero ser rigurosa. Es una cuestión técnica, no es son iguales, aplico cualquiera. No. ¿Sí? Si son idénticos, corresponde la aplicación del AEC, del arancel externo común. Si son diferentes, y ojo, porque acá hay un apunte que anda dando vuelta que está mal. Si son diferentes, ya sea que el DIE sea mayor o menor, aplico el DIE. ¿Por qué? Porque es el arancel que determinó el país de importación para aplicar ese producto. Brasil tendrá más elevados los ítems vinculados quizás a la industria automotriz o a otras industrias, el DIE, y en Argentina puede ser más bajo, o en industria azucarera, los ítems que nos reservamos son más altos en la Argentina que en el resto. Es una decisión, ¿sí?, de política comercial del país. Por lo tanto, tengo que respetar esta diferencia, ¿sí? Entonces, no importa si existe DIE, si es más alto o más bajo, debo aplicar el DIE. El derecho de importación intrazona, hoy la tasa es 0%, ¿sí? Y se aplica a todos los productos origen y procedencia Mercosur. Es decir, no es que en algún momento, porque digo hoy la tasa es 0, ¿podría llegar a cambiar? Sí, podría llegar a cambiar. Hoy un producto origen y procedencia Mercosur que cuenta con certificado de origen, se aplica el DII, Derecho de Importación Intrazona. Si el producto fuera de origen y procedencia Mercosur, pero no contara con certificado de origen válido, se va a aplicar el que corresponda, AEC o DIE. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, para que yo me aplique en un arancel 0%, tengo que tener un certificado de origen. Ahora bien, estos son los aranceles al valor, porcentuales, que se calculan sobre el valor CIF. Pero hay productos que tienen un valor económico muy bajo, o un precio, si quieren decirlo, muy bajo, y por el contrario se importan en grandes cantidades. En esos casos, y en otros muy específicos, donde la aduana ha comprobado que el arancel sobre el valor en aduana
podía generar pérdidas o simplemente con un fin recaudatorio, se estableció un arancel específico mínimo, ¿sí? Que en este caso el DIEM no es un porcentaje, sino que es una unidad monetaria por unidad estadística. Ahora lo voy a repetir, quiero ver una pregunta. Intrazonas, extrazonas, Mercosur. ¿Sí? Intrazona significa que estás dentro, es un producto, origen y procedencia Mercosur. Eso es intrazona. Extrazona es por fuera del Mercosur. ¿Sí? Con la diferencia que el AEC también es extrazona. Digamos que el arancel externo común y el DIE, ambos son extrazona. El único que es intrazona es el DII, o Derecho de Importación Intrazona, es decir, es un arancel de importación a las mercaderías de origen y procedencia de Mercosur. Eso significa intrazona. Hoy es cero. Pero está intencionalmente puesto cero en la legislación. No es que hay una excepción de arancel, sino que se paga un arancel cero. Ese es el concepto impositivo. ¿Sí? Ahora vuelvo al DIE. Quería comentar eso, lo de intrazona y lo de extrazona. Es importante tener en cuenta que no hay una excepción de arancel, porque ante una modificación en la coyuntura Mercosur, este arancel cero se puede modificar. ¿Sí? Dentro del marco Mercosur, pero se puede modificar. Por eso cuando a veces ustedes ponen no pagar arancel, o está exceptuado arancel, nosotros lo tachamos, porque técnicamente es un error. Paga arancel cero. Ya sé que como ingenieros les resulta raro, pero es como conceptualmente o legalmente corresponde decir. Entonces, por un lado tenemos estos aranceles que eran porcentajes. Sí. Sí, el AEC es un acuerdo entre los miembros del Mercosur. Lo único que no hay acuerdo es en el DIE. Lo que pasa es que la AEC abarca el 99,9% de los productos. Hay productos que no tienen AEC, que no se llegó a un acuerdo en el seno del Mercosur. No sé si esa era la pregunta que decías. Bien. Patricia, tanto Sí. AEC como DIE son Mercosur entonces, ¿no? No. A ver, depende de lo que llames Mercosur. El único que se aplica a productos, origen y procedencia Mercosur es el DIE, ¿sí? Derecho a Importación Intrazona. El AEC y el DIE se aplican a todas las mercaderías que vienen por fuera del Mercosur o que no tienen certificado de origen. No sé si esa es la duda. No sé quién me preguntó. El DIEM, ahora lo vamos a ver de nuevo. Olvídense del DIEM por un momento, ¿sí? Quiero que quede claro esto. Vamos de abajo para arriba a repetir de nuevo. Para que haya un arancel de importación intrazona o un derecho de importación intrazona, DPI, ¿sí? O a veces también en algunos otros ponemos DII, el producto tiene que ser origen y procedencia Mercosur. Si no, este último ítem no aplica. Origen y procedencia Mercosur, certificado con certificado de origen, para que un producto sea considerado intrazona. El resto es para cualquier producto que viene fuera del Mercosur o que no está certificado. La diferencia entre ambos es el acuerdo entre los miembros.
Si los miembros se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo en la tasa, 10, 20, 30%, 35%, que es el máximo, se va a aplicar el AEC. Si no hubo acuerdo, se va a aplicar el DIE. ¿Sí? Yo no sé si esa es la pregunta que me estaban haciendo. ¿Alguna duda sobre los ad valorem? Bueno, vamos a pasar al DIEM. El DIEM, Derecho de Importación Específico Mínimo, es un arancel que se regula a nivel interno, es decir, si bien debería, ¿sí?, establecerlo el Congreso, a veces se maneja más de forma técnica por comisiones. El derecho de importación específica mínimo tiene el objetivo usualmente de gravar aquellos productos, aquellas posiciones arancelarias que tienen un valor muy bajo, pero que se importan en grandes cantidades. Y se trata de una unidad de moneda, $1, $2, $10, $5, $50, ¿sí? En general no tanto, pero 1, 2, 3, $10, por unidad de medida estadística. Kilo, rollo, galón, metro. A diferencia del derecho de valores, acá vamos a tener un número. $5 por 300 litros. $1 por 50.000 unidades. 25 centavos de dólar por 75.000 unidades, ¿sí? ¿Por qué digo unidad de medida estadística? No tiene que ver con la unidad comercial, sino con la unidad que aparece en la posición arancelaria. Hay posiciones arancelarias que suele diferir la unidad estadística, la unidad aduanera, con la unidad comercial. Un ejemplo muy fácil de ver es en los textiles. Hay muchos piezas textiles que nosotros compramos o nos resulta más fácil visualizar por rollo, pero el precio aduanero, es decir, el FOB, hay que declararlo en kilos. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, algunos tornillos, tuercas, si quizás para nosotros nos resulta la unidad, pero aduaneramente es el kilo. Entonces, este arancel se va a calcular por kilo. Ahora, ¿qué pasa si mi posición arancelaria tiene un arancel ad valorem, que lo va a tener siempre, y tiene un arancel específico? Se van a calcular ambos, ¿sí? Y solo se va a pagar el mayor, con un tope máximo del 35% en valor en aduana, que es lo que establece la OMC como límite para poder cobrar aranceles de importación. Es decir, ninguno de estos aranceles puede superar el 35% del valor en aduana. En caso de que mi producto tenga, por ejemplo, una EC y un DIEM, tengo que calcular los dos, y los va a hacer el sistema, y me van a liquidar, voy a abonar el más alto, con un tope del 35%, ¿sí? No sé, me preguntaban sobre... ¿qué me preguntaba sobre el DIE y el DIEM? Son conceptos diferentes. Y el DIE es ad valorem y el DIEM es específico. $5, $1, $3, 50 centavos de dólar. ¿Sí? Son conceptos diferentes. ¿Hasta acá alguna duda? Pues lo vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Bueno. Puede pasar que
tenga una preferencia arancelaria. ¿Qué significa? Que el origen de donde estoy trayendo y la procedencia de donde estoy trayendo mi producto, tengo un beneficio por un acuerdo. Por ejemplo, el ADI. ¿Sí? Al ADI hay acuerdos entre Mercosur y la Comunidad Andina, Mercosur y la Comunidad Europea. ¿Sí? Estos acuerdos comerciales, lo que suele haber, y digo al ADI principalmente porque es el más simple, aquellos que estén pensando en exportar o importar de América Latina, ¿sí? Es un recurso, conseguir los certificados y documentar toda la operación es un recurso importante. Estos acuerdos de complementación económica lo que plantean son preferencias. Las preferencias arancelarias son reducción en los aranceles de importación. ¿Qué son estas reducciones? Es un acuerdo por el cual, si por ejemplo yo importo de Ecuador, tengo un beneficio en los aranceles de importación que pago en un determinado producto. Es decir, las preferencias nunca son generales, ni por origen, sino que son posición arancelaria una por una. Es decir, yo, para saber si mi producto es beneficiario de una preferencia arancelaria para utilizarlo como instrumento de venta, tengo que fijarme en los acuerdos que tengo con ese país o con ese proceso de integración y ver si esa posición arancelaria está negociada. ¿Qué pasa si tengo este beneficio? En vez de pagar el arancel, ya sea de valor o específico en forma completa, lo que voy a pagar es un arancel residual, ¿sí? Que como está acá en el ejemplo, lo que voy a hacer es restarle la preferencia al arancel. Así sin pizarrón es bastante complejo. Yo les intenté poner en el PowerPoint de la forma más sencilla, pero una preferencia es una reducción en el arancel que voy a pagar como derecho de importación, sea específico o sea ad valorem, el que corresponda. Y esta preferencia solo se va a aplicar si cuento con el certificado de origen correspondiente. Es decir, tengo que tener el certificado que me avale, por ejemplo, que mi producto está encuadrado en un acuerdo de ALADI. Y tengo que tener el certificado de origen de ALADI. ¿Sí? El sistema no los aplica en forma automática. Es decir, la aduana no es que me va a decir, mirá, así como aplica los aranceles en forma automática, la preferencia no me la va a aplicar en forma automática. Tengo que solicitar yo la aplicación y tengo que documentar yo, es decir, tengo que invocar el acuerdo, la posición arancelaria y tengo que presentar el certificado correspondiente. ¿Sí? Y después figura una tasa estadística, pero ya la vimos y vamos a avanzar con la tasa estadística en los ejercicios. Con el tema de arancel, porque esta es la parte más compleja, porque hay más conceptos, ¿sí? Usualmente donde se dan los mayores errores en los parciales es acá, porque tienen que, no es solo mecánico, no es solo hacer una cuenta, sino conocer los conceptos que estamos acá desarrollando, cuando aplico el DIE, cuando aplico el DI, cuando aplico la ECO, el DIEM, cuando aplico una preferencia, por qué la aplico. ¿Dudas? Para el trabajo práctico, Kevin, vos tuviste que haber clasificado el producto. Necesitas la posición arancelaria de tu producto, que son esos 11 dígitos que vimos al inicio.
Una vez que tenéis la posición arancelaria, los 11 dígitos en cualquier nomenclador, te aparecen, ¿sí?, los diferentes aranceles y la documentación, la normativa aplicable a ese producto, si tiene intervenciones previas. Toda la información que vos necesitas para poder importar la información legal de base está en la posición arancelaria, incluidos estos aranceles. Bueno, y justo te contestaba Ezequiel. Si ustedes ponen sin, esperen que escriba. Si ustedes escriben así en Google, les va a aparecer un montón de nomencladores gratuitos donde ustedes pueden obtener la posición arancelaria y la mayoría de los datos. La versión gratis, lo que suele pasar es que les dice aplica la ley o el decreto tal, y tienen que leer todo el decreto para ver qué punto aplica el producto de ustedes. La versión paga lo que tiene es que eso ya está digerido, ¿sí? Pero no es necesario. Digamos que no es algo que no lo pueden hacer. Simplemente con poner la posición arancelaria, buscarla correctamente, leen, y lleva un poquito más de tiempo, pero ahí van a tener todo, ¿sí? La FIP también, en SIM Online, también tiene un nomenclador. Ahora Tomás repito lo del DIEM. Tiene un nomenclador, no siempre es de tan fácil acceso, tienen que tener una buena red y sobre todo mucha paciencia. Pero también la página de la FIP tiene su nomenclador, no es tan completo en temas de normativa, por lo tanto, pero bueno, para chequear sí es importante, tiene las notas, ¿sí? Pero de ahí lo pueden obtener esos datos. Piensen que es fundamental, si yo no tengo la posición arancelaria de un producto, no puedo avanzar, ¿sí? No puedo avanzar en ningún análisis, porque no sé si está prohibido, no sé si necesito una documentación específica, no sé si nada, ¿sí? Estoy ciego, estoy haciendo una operación prácticamente a ciegas. Nicolás, el tema del 35% es en ambos. No se puede, por norma OMS, no se puede cobrar aranceles de importación mayores al 35%. Y ese fue el gran problema cuando ingresó China a la OMC, ¿sí? Los productos de China tenían aranceles del 50, 70, 85, 100%. Cuando China entra a la OMC, hay que reducir, igual que a todos los miembros de la OMC, el arancel máximo al 35%, sea específico o sea ad valorem. Entonces, es como, en lo que es arancel, no puedo cobrar más a ningún miembro de la OMC, ¿sí? En 99,9% de los países. Me pedían que repita lo del DIEM. Sí, el DIEM es un arancel que no graba todos los productos, es muy específico, lo va determinando comisiones técnicas, ¿sí? En realidad debería salir por ley, como todo impuesto a través del Congreso, pero son comisiones técnicas aduaneras que trabajan en esto y que establecen un monto fijo por unidad de medida aduanera, ¿sí? $1 por litro. 50 centavos de dólar por unidad, por galón, por metro. Es decir, el objetivo es equilibrar, buscar un equilibrio en el precio de aquellos productos que tienen un valor económico muy bajo, usualmente, y se importan en grandes cantidades. Entonces, no todos los productos están grabados por DIEM, y en aquel caso que un producto tenga DIEM, ¿sí? Hay que compararlo siempre con el X. Si tiene DIEM,
equipos técnicos aduaneros son bastante perspicaces, usualmente si tiene DIEM es porque el DIEM ellos saben que va a dar más alto que la EC, ¿sí? Pero hay que calcularlos. Y voy a hacer el cálculo y voy a pagar hasta el 35% del valor CIF. No sé si quedó claro. Si no, volvemos, ¿eh? Volvemos las veces que sea necesario. Ezequiel, de Bernardo, si quieren hacer algún aporte, sí, abran los micrófonos también. Bueno. Todo esto después lo vamos a ir viendo en la práctica de la clase que viene. Miren, yo tenía mi valor CIF, ¿se acuerdan que habíamos tenido FOB, flete, seguro? Ahí hemos llegado a un CIF. Sobre ese valor CIF vamos a calcular el derecho de importación, el que corresponda, ya sea ad valorem, ya sea específico, sea el DIE, el DI, la EC, ¿sí? Vamos a calcular la tasa estadística. Y fíjense esto, el CIF más los derechos de importación más la tasa de estadística me va a dar mi base imponible de impuestos. Sobre esta base imponible de impuestos voy a calcular los impuestos interiores, es decir, aquellos impuestos que gravan las mercaderías también en el mercado local, podemos decir. Por eso es muy importante el cálculo de esta base, ¿sí? Porque fíjense que estamos hablando de valores en números, y cuando veamos todos los datos, mi carga impositiva de derecho, tasa y impuestos interiores puede llegar a un 60% de mi valor en aduana total. Entonces es mucho dinero, tengo que ser muy cuidadoso, pero también tengo que ser cuidadoso porque acá, como dijo Bernardo, puede entrar a jugar un derecho penal tributario, ¿sí? Porque estoy intentando declarar de menos, o porque la aduana puede pensar que estoy intentando girar divisas en algún otro concepto. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Recuerden que la aduana es un organismo de recaudación, además de fiscalización. Y esta pantalla que vemos acá, es crítica, ¿sí? Porque es lo que más van a verificar. Nosotros, en lo que es impuestos interiores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué tasas vamos a pagar? Van a depender de mi posición ante los diferentes impuestos, ¿sí? Y va a depender también del tipo de producto. Entonces, no hay un estándar. Acá sí, nosotros vamos a tener que hacer un reduccionismo y vamos a tomar ciertas tasas para poder practicar. Nosotros vamos a decir, bueno, vamos a trabajar con un responsable inscripto que importa para reventa, pero tengan en cuenta que las tasas que vamos a ver, que las que vamos a hacer los ejercicios, son un caso dentro de la multiplicidad de casos que se pueden dar. ¿Cómo voy a saber qué voy a pagar? Porque ahí va a depender de mi contador, de mi estructura contable, de si soy una empresa, si soy un responsable inscripto. Tengan en cuenta que los monotributistas, si bien monotributo, hay un choque de leyes acá, porque monotributo no prohíbe que importe, pero sí la ley de IVA. ¿Sí? Entonces, el monotributista no puede importar porque va en contra de la ley de IVA, porque no puede ser desagregado. Entonces, ese es el inconveniente, ¿sí? Pero más allá del monotributista hay muchos casos que van a depender de dónde esté mi empresa y
yo como persona y cómo estoy inscrito en los diferentes impuestos. Vamos a ver líneas generales, ¿sí? Por un lado voy a pagar IVA tasa general, que es el IVA ventas, es un adelanto, IVA ventas, y es la tasa del 21%. Aquellos productos que están grabados con el 10%, en vez de 21%, que son bienes intermedios para la industria, acá también, en vez de 21%, van a pagar 10,5%, 10%, ¿sí? Eso también surge de la posición arancelaria. Les va a aparecer la ley de IVA, y va a aparecer si está grabado con un 21 o con un 10,5. Pero por eso digo, depende de cómo esté inscrito ante el IVA y de mi producto. Ese es IVA tasa general. Después voy a tener uno que el concepto es IVA tasa percepción adelanto IVA ventas, que se lo conoce como IVA adicional, que hoy es del 20%. ¿Sí? Inicialmente, cuando se agregó este concepto, el objetivo era que lo paguen solamente aquellos importadores que no habían actualizado sus datos en el sistema, que no estaban en el sistema electrónico, es decir, que todavía no habían cambiado y tenían sus domicilios fiscales, etc. Era una cuestión de sistema, de ayornamiento, es decir, que era como un castigo. Se llamaba CDI, si ustedes tenían ese certificado, no lo pagaban, si no lo tenían, lo pagaban. Hoy es obligatorio para todos. Es una tasa adicional al IVA ventas. ¿Sí? Adelanto impuesto a las ganancias, y acá nosotros vamos a tomar una tasa general del 6%, pero tengan en cuenta que el IVA, el adelanto impuesto a las ganancias, puede llegar hasta el 11%, dependiendo mi inscripción en mi posición ante el impuesto, pero además el objetivo para el cual estoy importando. Los productos que se importan, por ejemplo, para uso personal, tienen tasas más elevadas. Por ejemplo, el 11%, ¿sí? Es una importación que hago para uso personal, puedo llegar a pagar hasta un 11% de adelanto de impuesto a las ganancias. Y pasa lo mismo con el adelanto de ingresos brutos, que acá la tasa, nosotros vamos a tomar un 3% para los ejercicios, pero que puede ir del 2,5 al 6%. Y va a depender también si estoy inscrito en qué localidad, si tengo convenio multilateral, si estoy inscrito en capital o en provincia de Buenos Aires. En el caso de todos los impuestos va a depender de cómo esté inscrito y cómo sea mi posición ante los mismos. Fíjense que yo ya tengo acá entre el IVA solamente de adelanto IVA, un 40%, 41% sobre mi base imponible. ¿Sí? ¿Por qué es importante este cálculo? Porque estos valores, todos estos valores, el derecho a importación, la tasa estadística y los impuestos, los tengo que abonar antes de que la mercadería sea liberada. Es decir, si yo no cuento con esta cantidad de dólares o de efectivo para comprar dólares, no voy a poder nacionalizar la mercadería. Por eso es tan importante el presupuesto. Ustedes van a encontrar acá, después van a ver cuando tenemos desarrollado los ejercicios, que dice que estos conceptos no son costos. ¿Por qué no son costos? Porque en el sistema contable estos se van a contraponer, ¿sí? IVA compras, IVA venta, el impuesto a las ganancias afinado con la declaración total. Entonces, esto sí, los tenemos que estos conceptos, agregarlos al presupuesto, pero no los vamos a agregar al costo de importación. Después cuando veamos la diferencia. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer?
esta parte parece más sencilla, pero fíjense, aquellos que estaban viendo el tema de ya la importación de alguna parte de un insumo de su producto para el trabajo práctico, algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Sí, Patri, quería aportar en relación a que este tema de costo, como es tan importante, sobre todo para la parte del trabajo práctico, y que muchos han venido consultando, enviando consultas en relación a esto, cómo obtener cierta información. Lo que le pedimos es eso, que puedan recolectar, consultar, sea los despachantes de aduana, cotizaciones a las compañías de transporte, a las navieras, a las compañías aéreas, que tengan que recolectar e intentar de poder tener contacto y todo eso plasmarlo en el trabajo práctico, no quedarse con el hecho de realizar una búsqueda por googlear o de un llamado telefónico y no dejarlo asentado, porque eso es lo importante también de ver dónde han ido a recolectar la información y poder orientarlos a ver si están buscando por las vías correctas o si tenemos que orientarlos para, desde nuestra experiencia, de nuestro parecer, de por dónde tienen que guiarse para hacer y conseguir la información correspondiente. Sobre todo con el tema de las normativas, la documentación respecto al producto por la posición arancelaria, toda la información, esa, si ustedes lo acceden a las páginas correctas, van a obtener la información que corresponde. Como bien se aclaró al principio, el 8 de junio es una presentación para ver cómo vienen avanzando y la presentación formal va a ser para el 22 de junio. ¿Algún comentario sobre alguna pregunta sobre hasta acá? Después lo que queda, ¿sí? Si no se me cambia. Bueno, acá están los impuestos, ¿sí? Vamos a ver, ustedes tienen un impuesto, hay productos que tienen impuestos internos. ¿Por qué está separado? Porque en realidad impuestos internos tiene dos cuestiones diferentes que hay que tener en cuenta. Por un lado, que cada producto que se le aplique impuestos internos tiene su propia ley y muchas veces hay cierta variación en la fórmula de cálculo. Nosotros vamos a tomar esta, ¿sí?, como fórmula base para el cálculo de impuestos internos. ¿Qué productos pagan impuestos internos? Aquellos que se consideran productos suntuarios. ¿Qué encontramos entre productos suntuarios? Aunque parezca raro: gaseosas, alcohol, cigarrillos, perfumes, ¿sí? Estos impuestos internos sí van a ser considerados costos en la mayoría de las estructuras de costos. Nosotros vamos a tomar una base. Hay empresas que, por la lógica que tienen del cálculo de impuestos internos, ¿los pueden recuperar? Sí. Entonces, en esas estructuras contables, impuestos internos va a tener el mismo tratamiento que el resto de los impuestos, ¿sí? En la estructura que nosotros vamos a plantear, que es el de una pyme, usualmente los impuestos internos son de muy difícil recupero. Por eso sí los vamos a plantear en el costo. Me preguntaba Tomás, ¿por qué no son considerados costos? Porque vos los recuperás, algunos, ¿sí? Por ejemplo, el IVA, vos vas a ver cuál es tu posición final entre IVA ventas y IVA compra. Entonces, por eso es que no se los considera como costos al IVA, al adelanto impuesto a las ganancias y al impuesto adelanto ingresos brutos, ¿sí? Por eso es que no se los considera costos. Sí es una erogación y sí va a tener un costo financiero muy alto, al punto tal de que ustedes van a ver en el apunte, nosotros no lo vamos a tomar en el parcial, que sí se calcula incidencia financiera del IVA,
del adelanto del IVA, del adelanto de ingresos brutos, del adelanto del impuesto a las ganancias, pero no se los considera costos porque hay un tratamiento dentro de la estructura de costos de la empresa, del responsable inscripto, que es IVA compras, IVA ventas, ¿sí? Ingresos brutos, la posición final, el mismo impuesto a las ganancias. Con la excepción, vuelvo a repetir, de impuestos internos. Para lo que vamos a trabajar nosotros, impuestos internos va a ser un costo. Pero tengan en cuenta que en las respectivas estructuras de las empresas, una empresa que quizás por el rubro tiene una estructura de costos diferente y lo puede recuperar, quizás ¿sí? no lo toma como un costo y lo toma como cualquiera de los otros impuestos. ¿Sí? Y nos quedaría así. FOB, flete, seguro, ajustes, nos da el CIF, más el arancel, más la tasa estadística nos da la base imponible de impuestos, calculamos los impuestos internos, estos son, vuelvo a repetir, tasas de ejemplo, ¿sí? Y después tenemos impuestos internos. Después, no sé si llegamos ahora, pero finalizada la parte de impuestos, lo que nos faltaría para nuestro costo y para nuestro presupuesto es calcular todas las erogaciones realizadas desde que la mercadería es nacionalizada hasta que la mercadería está a disposición del importador en su depósito para el proceso productivo para la venta. ¿Qué significa? Tenemos que considerar tanto el costo como el presupuesto todos aquellos gastos de comercialización, de transporte interno, el transporte desde el puerto hasta mi depósito, la seguridad privada, si tengo que pagar permisos para circular, si tengo que pagar documentación adicional, si tengo que pagar los gastos del despachante, gastos, por ejemplo, de algún gasto comercial en función a ponerlo a cambio de embalaje, de etiqueta, etcétera, ¿sí? Todos aquellos gastos que tenga que realizar desde que la mercadería es nacionalizada hasta que está disponible para el proceso productivo o para la venta, tengo que incorporarlos en el costo del presupuesto. Ustedes van a encontrar acá incidencia financiera y deducciones. Nosotros en el parcial no los vamos a tomar por una cuestión de tiempo y de complejidad en los cálculos a través de la virtualidad, ¿sí? Entonces, incidencia financiera y deducciones, más allá que estén en el apunte, no lo vamos a tomar en el parcial. Pero sepan qué se hacen, es decir, se calcula la incidencia financiera como un costo producto al pago adelantado del IVA, ¿sí? Que es un 40%, un 41% sobre mi base imponible de impuestos. Un solo concepto y cerramos acá y las preguntas que tengan. Fíjense que dice ajuste seguro, ¿sí? ¿Qué es este ajuste seguro? Este ajuste seguro es en caso que yo, por ejemplo, ¿se acuerdan? No contraté seguro. No contraté seguro y calculé el 1% mínimo. Entonces, yo no lo pagué, ni lo voy a pagar. Es un valor para formar, es un valor teórico. Entonces, lo tengo que descontar de mi presupuesto y de mi costo. Algo similar ocurre, por ejemplo, si vamos al ejemplo de nuestros compañeros, la 0,55. Y el despachante me dice, mira, no, la verdad no declaremos el 0,55, no va a traer problemas, declaramos el 1. Pero nosotros pagamos 0,55. Entonces, entre el 0,55 y el 1, la diferencia la voy a ajustar.
¿sí? La voy a restar porque es una plata que no va a salir de mi bolsillo. Podría ser al revés. Podría ser que estoy declarando uno y en realidad tengo una póliza mucho más grande que no declaré intencionalmente. Vuelvo a repetir, es legal. Entonces, este ajuste, ¿sí?, va a tener el objetivo de blanquear la realidad del pago o no pago del sueldo, ¿sí? Este es el esquema básico de costos en función a la normativa nacional argentina y en función al GAT, ¿sí? Cómo la Argentina aplica el GAT en sus diferentes dimensiones. Es algo, a ver, piensen que costos es una materia cuatrimestral en nuestra carrera. Lo estamos viendo en 2 clases, una clase y media, 2 clases, ¿sí? Entonces, hay muchas simplificaciones. Esto es un esquema y estas tasas son de una situación en particular. Ahora lo que quiero de clase lo vamos a dejar para las dudas. En la clase que viene vamos a intentar resolver ejercicios en línea. Usualmente es una clase práctica donde nosotros esperamos que ustedes hagan los ejercicios en sus asientos y los corregimos. Así que vamos a ver qué modalidad, si les damos ejercicios en lo largo de la semana y intentan resolverlos, o lo que sí les vamos a pedir es que lean, que miren el apunte, que retomen este PowerPoint, porque de otra forma no vamos a, lamentablemente, a tener feedback, ¿sí? Acá, en esta unidad en particular, les va a demandar mucha más interacción, ¿sí? ¿Alguna duda, algo que...? Un comentario, los que hayan ya descargado el módulo 1, lo que les voy a pedir es que lo vuelvan a descargar, porque había algunos errores de tipeo, perdón, el módulo 1, el módulo 3. Había errores de tipeo, ¿sí? Entonces lo que les voy a pedir es que lo vuelvan a descargar, o lo miren, ¿sí? Hay algunos errores de tipeo. Así que por las dudas, hoy lo volví a cargar. ¿Algún comentario? ¿Dudas específicas? Ningún, muchas, como dicen en clase, todos. Bueno. Si no hay ninguna duda, ¿sí? Vamos a finalizar la clase acá. Sí les pido por favor que lo revisen, que miren los contenidos para la semana que viene, porque este es un punto central, tanto de los parciales como de los finales. Tanto los parciales como los finales tienen ejercicios de este tipo, tienen un ejercicio resuelto en el apunte, ¿sí? Vamos a darles algunos más, así que dependemos de la participación de ustedes acá. Ya nosotros podemos explicar los contenidos las veces que sea necesario, pero dependemos mucho de ustedes. Ezequiel, Bernardo, ¿algún comentario que quieran hacer? No, bueno, que Patrick, que a medida que vayan teniendo dudas o consultas también durante el transcurso de la semana, a medida que vayan avanzando con el trabajo práctico, que nos vayan remitiendo todo lo que les surja de dudas y consultas, así que sí, lo vamos respondiendo y para que puedan ir avanzando con el trabajo. Okay. Bueno, entonces, buenas noches, nos vemos la semana Buenas que noches a viene. todos. ¿Sí? Quedamos a disposición. Las dudas también pueden canalizar más que por el mail, por el foro, que podemos contestar a todos los profesores. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Patricia, ¿te puedo Sí. consultar algo? Sí.
Si mandan ejercicios para que practiquemos, ¿puede ser que los manden con el valor final, así los vamos comparando? Algunos vamos a enviar resueltos, como que está en el aula virtual, pero no tenemos toda la guía resuelta, ese es el único inconveniente. Por eso muchas veces lo que a nosotros nos interesa, no el resultado, está bueno tu pregunta por lo siguiente. Nosotros no corregimos resultados, sino procedimientos. Entonces, a nosotros nos interesa más verlo. Por ejemplo, acá podrías compartir pantalla y veríamos si lo hiciste bien y corregirlo acá. Pero sí, algunos van a estar resueltos, sí. Listo, perfecto, gracias. Vuelvo a repetir, fíjense en el apunte cómo está resuelto, porque si a mí me dice CIF 25.000 y no está este desarrollo, a mí el CIF 25.000 no me sirve. Yo necesito ver el desarrollo. Muy buena la pregunta. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces. Buenas noches.